Dejé a quien me amaba por una pasión que me destruyó. Mi infierno empieza donde pensé que hallaría libertad. Siempre pensé que era una buena mujer. Una de esas personas que no buscan problemas, que valoran la tranquilidad y el equilibrio. A veces me pregunto en qué momento dejé de serla. Me llamo Lupe, tengo 32 años, y si alguien me hubiera dicho hace unos años que iba a destruir mi propia vida por una decisión impulsiva, habría creído que exageraba. Pero la verdad es que basta un segundo de debilidad para que todo lo que construiste se venga abajo. Crecí en una familia sencilla. Mi madre me crió sola desde que mi padre se fue cuando yo tenía 8 años. Recuerdo que lloraba a escondidas, y en ese silencio aprendí que el amor podía doler más de lo que enseñan los cuentos. Tal vez por eso me prometí nunca depender emocionalmente de nadie, nunca convertirme en una mujer que olvida quién es por amor. Durante años fui reservada, una mujer tranquila. No era de fiestas, no coqueteaba, no jugaba con nadie. Me gustaba el orden, lo predecible. Mis amigas me decían que parecía mayor de lo que era, que siempre tenía un consejo sensato, como si fuera incapaz de equivocarme. Y quizá por eso misma razón, mi vida se volvió una rutina silenciosa. Trabajaba en una oficina administrativa en el centro. Mis días eran idénticos, café a las 8, llamadas, almuerzo con las mismas personas, regreso a casa, series, sueño. No era una mala vida, pero tampoco una que me hiciera sentir viva. A veces me preguntaba si ese vacío que sentía por dentro era normal. No era infeliz, pero tampoco plena. Y entonces conocí a José. Llegó en un momento donde no buscaba nada, casi por accidente. Fue en una reunión a la que no quería ir, de esas a las que solo accedes para que tu amiga deje de insistir. Mariela me dijo que me hacía falta salir, ver gente. Fui más por compromiso que por querer. La casa donde fue la reunión estaba llena de risas, música suave. Yo me quedé en un rincón, con una bebida en la mano, deseando que la noche terminara pronto. Fue entonces cuando él se me acercó. No era el típico hombre que llama la atención a primera vista. No tenía una presencia imponente ni hablaba alto. Su atractivo estaba en otra parte. Tenía una sonrisa tranquila, ojos que parecían escuchar, y una calma en la voz que hacía que todo lo demás pasara a segundo plano. Me saludó con amabilidad, sin ese aire de superioridad que tanto rechazo me causaba en otros. Dijo ser el primo de Mariela, se presentó, y comenzamos a hablar casi sin esfuerzo. Él me hacía preguntas con verdadero interés, y yo, contra todo pronóstico, me descubrí respondiendo con una sinceridad que casi me asustó. La conversación fluyó como si nos conociéramos de antes. Me habló de su trabajo como ingeniero, de cómo le gustaba cocinar los domingos, de su familia al sur del país. Yo me escuché a mí misma sonriendo, contando cosas de mí que normalmente reservaba. Al final de la reunión, me acompañó a la puerta y me pidió mi número. Por si acaso, dijo. Ese por si acaso se convirtió al día siguiente en un mensaje, y luego en dos, y luego en una cita. José no era empalagoso. Era atento, detallista, de esos que te hacen sentir vista sin necesidad de grandes gestos. Al principio, su forma de querer me pareció difícil de aceptar. Estaba acostumbrada a protegerme del afecto, pero él sabía cómo derribar mis barreras con paciencia, sin presionar. Con el tiempo nos hicimos inseparables. Vivimos juntos durante 3 años, compartimos un apartamento pequeño, gastos, risas, silencios, planes sencillos. Su amor era calmado, estable, lleno de respeto. Y aunque suene absurdo, esa misma calma fue la que empezó a pesarme. No lo veía venir. Todo estaba bien, pero algo dentro de mí empezó a buscar más. Era como si de repente ya no bastara con despertarnos juntos, cocinar juntos, ver películas los fines de semana. Sin conflictos, sin pasión desbordada, sin altibajos, nuestra historia empezó a sentirse plana. Yo lo amaba, sí, pero más desde la razón que desde ese impulso que te enciende por dentro. Comencé a preguntarme si esa tibieza era amor o resignación. Fue en ese estado de confusión interna que apareció Luis. Lo conocí en el trabajo, cuando empezamos a colaborar en un nuevo proyecto. A diferencia de José, Luis era pura energía. Hablaba fuerte, bromeaba sin censura, tenía una seguridad que rozaba lo arrogante. Lo primero que pensé fue que no soportaría trabajar con él. Pero era diferente. Desbordaba una intensidad que chocaba con la calma que tenía en casa. Y en ese contraste, algo se movió dentro de mí. Luis no era guapo en el sentido tradicional, pero tenía una forma de mirarte como si fueras lo único en el mundo en ese momento. Al principio evitaba su magnetismo, pero poco a poco fui cediendo. Primero fueron cafés, después bromas, luego mensajes fuera del horario laboral. Nada físico, pero sí emocional. Recuerdo el primer día que me hizo reír de verdad, a carcajadas. Me sorprendió sentir ese tipo de risa en mí. Me sentí viva, como si hubiese despertado de un largo sueño. Y ese fue el primer paso en falso. Sin darme cuenta, Luis empezó a ocupar un espacio que no le correspondía. El peor engaño no fue físico, sino permitirle entrar a un lugar en mi corazón que aún le pertenecía a José. Y aunque sabía que estaba cruzando una línea, no me detuve. No sabría decir con exactitud cuando crucé la línea. No hubo un día claro en que dijera hoy voy a traicionar a José. Pero lo cierto es que la traición no empezó con un beso, sino con una risa, un mensaje oculto, una chispa que jamás habría permitido si hubiera querido ser honesta. Luis era como una tormenta que destruía la calma con la que José llenaba mi vida.
Cada palabra suya cargaba una intensidad que me hacía sentir deseada de formas que ya no experimentaba en mi hogar. Y lo más grave es que yo lo permití. Le abrí la puerta a algo que sabía que podía hacerme daño, pero lo hice igual. No sé si fue egoísmo o simple necesidad de sentirme especial. Al principio pensé que sería algo pasajero, un coqueteo, una fuga emocional que me ayudaría a valorar lo que tenía con José. Pero me engañé. Lo vi claro aquella noche en la oficina, cuando todos ya se habían ido. Estaba agotada, con la cabeza aún llena de cálculos y tareas pendientes. Luis se quedó a ayudarme. No era necesario, pero no lo rechacé. La luz fría del techo hacía sombras largas en su rostro, y por un momento sentí que lo miraba como a un extraño. Un extraño al que había dejado entrar demasiado cerca. ¿Cómo es que José te deja trabajar tan tarde, sola?, me dijo, bajando la voz. Si yo fuera él, no te dejaría irte ni un minuto de mi lado. Me reí nerviosa, como si fueran solo palabras dichas al azar. Pero él no estaba bromeando. Dio un paso más cerca. Pude sentir su perfume mezclarse con el aire, su mirada fija en mis labios. Yo no hice nada para alejarme. José confía en mí, le respondí, casi justificando su ausencia. Luis sonrió de lado, ese tipo de sonrisa que desarma, que se siente peligrosa. Entonces debe ser muy confiado. O muy tonto. Y ahí, en ese instante, fui débil. Tal vez ya lo había sido desde antes. Tal vez lo fui desde que permití que mis pensamientos se escaparan hacia él cada vez más. Luis me besó, y yo no lo detuve. No fue un beso robado. Lo permití, lo devolví, lo quise. Fue un impulso, una caída libre sin frenos. Mientras lo besaba, mi mente gritaba que lo que hacía era un error imperdonable. Pero mi cuerpo no se apartó. Esa noche, cuando volví a casa, todo me pareció distinto. La misma puerta, la misma sala, el mismo sofá donde tantas veces me había dormido abrazada con José, pero ahora me sentía una extraña en mi propio mundo. José dormía, como siempre, tranquilo, confiado en que yo lo amaba. Me metí al baño, encendí la ducha y lloré hasta que el agua dejó de estar tibia. Lloré por lo que había hecho, pero también porque sabía que no sería la última vez. A partir de ese día, mi vida se partió en dos, la casa donde José me esperaba cada noche, y esa otra realidad llena de emociones desbordadas que vivía con Luis. Una parte de mí quería terminar todo antes de hacer más daño, pero la otra se aferraba a esa adrenalina que me hacía sentir tan viva, tan vista. Era como una droga. Una parte de mí se hundía en culpas silenciosas, y la otra se aferraba a sentir algo aunque fuera de forma equivocada. Con Luis, todo era impredecible. Me escribía a cualquier hora, me pedía que lo viera, hacía que me sintiera única. Todo lo que nunca había sentido en la calma de mi hogar. Era una pasión que confundí con amor, una tormenta que me arrastraba y me cegaba a la vez. Intenté alejarme de él más de una vez. Incluso le dije que no quería seguir, que no estaba lista para algo más. Y Luis sabía cómo responder, no quieras negarlo, Lupe. Lo nuestro no es cualquier cosa. No lo sientes con nadie más. No se repite con nadie más. Y yo, que me mentía diciendo que aún amaba a José, aceptaba sin fuerza su verdad torcida. Al final, la culpa me consumió tanto que decidí terminar con José. No tuve el valor de decirle la verdad. Solo le dije que necesitaba tiempo. Él no entendió del todo. No preguntó con rabia, no reclamó. Solo me miró con una mezcla de tristeza y desconcierto que me rompió el alma. ¿Te vas, con alguien más?, me preguntó, después de un silencio que dolía. No, le mentí. Solo necesito encontrarme. Él asintió, y con una calma que no merecía, me respondió, si necesitas irte, ve. Solo recuerda quién estuvo cuando todo estaba en ruinas, y quien te amó sin pedir nada más. Me fui. No lloré frente a él, aunque por dentro estaba hecha trizas. Me fui con Luis, convencida de que estaba eligiendo la pasión, la libertad, ese más que tanto había buscado. Al principio, todo parecía mágico. Nos mudamos juntos a un apartamento. Luis era divertido, intenso, lleno de detalles y atrevimientos. Sentía que el universo me daba lo que me negué por tanto tiempo, emoción, vida, riesgo. Confundí el vértigo con amor. Y mientras tanto, el hombre bueno que me había amado sin condiciones se quedaba atrás, roto por mis decisiones. Estaba tan cegada por lo nuevo que no alcanzaba a ver que lo que me enamoraba de Luis era lo mismo que iba a destruirme. Los primeros meses con Luis fueron como vivir dentro de una película llena de momentos espontáneos y adrenalina. Todo era improvisado, lleno de sorpresas, de risas que me hacían sentir que había recuperado algo que nunca supe que había perdido. Salidas relámpago a la playa, cenas tardías, promesas de futuro envueltas en una intensidad que me convenció de que al fin estaba viviendo un amor verdadero. Luis tenía una forma de conquistar que rayaba en lo hipnótico. Me llenaba de detalles, de palabras que hacían que cada día pareciera inolvidable. Cuando me propuso vivir juntos, lo hizo en medio de una de esas noches de vino y carcajadas, mirándome a los ojos como si el mundo dependiera de mi respuesta. Yo acepté sin pensarlo. Creí que, con él, la vida jamás sería monótona como lo fue con José. Nos mudamos a un departamento pequeño, de paredes claras y una sensación de comienzo que me ilusionaba. Empezamos a construir una vida juntos, cocinábamos tarde, veíamos películas abrazados, hacíamos el amor con una entrega casi desesperada. Y yo pensaba que esa era la prueba de que todo lo que arriesgué había valido la pena.
Pero pronto, los gestos que al principio parecían tiernos se convirtieron en dudas disfrazadas, en silencios incómodos, en preguntas que no parecían preguntas, sino pruebas. Al principio no lo vi con claridad. Todo comenzó con detalles casi imperceptibles. Una ceja levantada cuando me veía arreglada para salir. Un comentario lanzado con tono casual sobre una amiga con la que salía. Una broma que, debajo de la risa, llevaba una advertencia. ¿Por qué te pintaste tanto los labios hoy?, me dijo una noche antes de salir a cenar. Me reí, un poco extrañada. ¿Mucho? No, es solo un labial como siempre. Luis se acercó y me miró con ojos que ya no eran solo curiosos. No me gusta que llames tanto la atención. Solo quiero que seas para mí. Al principio, casi lo tomé como un cumplido. Me dijo que era por amor, que me cuidaba, que no soportaría perderme. Y yo lo creí. Me sentí importante. Me sentí deseada. Y en ese sentimiento empecé, sin darme cuenta, a justificar todo lo que vino después. Las preguntas se volvieron más frecuentes. ¿Quién te escribió? ¿Por qué llegaste 10 minutos tarde? ¿Por qué llevas esa blusa si no vamos a salir? No eran gritos ni enfados desbordados, era una presión constante, como gota tras gota cayendo sobre mi tranquilidad. Y poco a poco, me fui moldeando para que no hubiera conflicto. Dejé de usar vestidos que sabía que llamaban su atención. Dejé de contestar llamadas de ciertas amigas. Dejé de hablar de mi pasado, sobre todo de José. Cualquier mención, incluso accidental, lo tensaba. Una tarde me lo dejó claro, sin gritos, sin golpes, solo con una calma que helaba la sangre. Lupe, tú y yo somos todo lo que nos importa, ¿verdad? El pasado está muerto, y no soporto que lo traigas a nuestra relación. Si yo te elegí a ti, es porque quiero que tú me elijas a mí en todo. Si no puedes, entonces dime. Esa noche, con lágrimas que no me permití soltar, acepté esa regla no escrita. Mi vida se empezó a achicar alrededor de él. Lo que antes era un círculo amplio de personas, intereses, momentos propios, se volvió un diámetro corto donde solo cabía él. Y aunque había días de ternura extrema, donde Luis me abrazaba fuerte y me decía que yo era lo mejor que le había pasado en la vida, cada gesto venía con una sombra que no podía ignorar. ¿Quién era yo sin esa voz que ahora hablaba por encima de la mía? ¿Quién era esa mujer que se convencía de que todo estaba bien, cuando por dentro sentía un nudo constante? Un día, mientras limpiaba la repisa de nuestra habitación, encontré una fotografía que había olvidado por completo, José y yo, abrazados en la montaña, sonriendo con esa pasta nuestra. La foto estaba mal colocada dentro de un libro. No supe si la había guardado aquí conscientemente, o si era un eco de lo que fuimos que aún me resistía a borrar. Luis la encontró esa misma noche. No lo sé cómo, pero lo hizo. Lo recuerdo sosteniendo la foto entre sus dedos, su mirada imposible de descifrar. ¿Por qué la tienes?, preguntó con voz tranquila. Intenté decir algo, pero no me salió. Entonces sonrió, pero esa sonrisa ya no era la misma que me conquistó. Dime, ¿por qué guardas algo que ya no existe? Y antes de que pudiera responder, rompió la foto en pedazos. El sonido del papel desgarrándose se me clavó en el pecho. No lloré. No hablé. Solo bajé la mirada. Ahí entendí que mi pasado estaba oficialmente prohibido. Esa noche supe que ya no era libre. Pero había cometido el error de creer que podía soportarlo. Que ese precio era parte de la pasión que tanto había buscado. Que lo que se sentía real era más importante que lo que se sentía seguro. Me equivoqué. Con el tiempo, dejé de reconocerme. La mujer que alguna vez se sentía fuerte, independiente, con sus propios espacios y decisiones, se había convertido en una sombra que caminaba con miedo, midiendo cada palabra que salía de su boca, cada gesto. Cada segundo. Luis ya no era el hombre apasionado que me ilusionó al inicio. O quizá lo había sido solo de forma superficial. Lo que venía creciendo en la oscuridad de su carácter recién estaba comenzando a mostrarse. Y lo peor era que yo había renunciado a todo para estar ahí, sin un lugar a donde correr. Ya no eran solo preguntas insistentes o comentarios disfrazados de preocupación. Empezaron los silencios fríos, las miradas que helaban, los cambios de humor tan bruscos que no sabía con qué versión de él iba a despertar cada mañana. No necesitaba gritar para herirme, sus palabras eran armas afiladas, lanzadas con precisión quirúrgica. Una tarde, después de una discusión absurda porque no le respondí rápido un mensaje, rompió un vaso contra la mesa. No me tocó, no me gritó, pero el estallido del cristal sonó como una advertencia. ¿Ves lo que me haces hacer?, fue lo único que dijo. Y aunque sabía que no había razón para culparme, ese me hace se me quedó grabado como un tatuaje invisible. Empecé a creer que yo tenía la culpa. Que si me esforzaba más, si lo complacía en todo, si hacía todo bien, él volvería a ser el hombre que me conquistó. Pero ese hombre ya no existía. Mi vida se convirtió en una secuencia repetida de ansiedad, silencios estratégicos y sonrisas forzadas. Trabajaba con angustia, llegaba a casa con miedo, dormía con un nudo en el estómago. A veces, cuando él dormía, lo observaba y me preguntaba en qué momento se había roto todo. Me preguntaba si era posible escapar de una historia que yo misma había elegido. Lo pensaba en silencio, porque ya no podía decirlo en voz alta. Y entonces ocurrió algo que me quebró del todo. Una tarde de domingo, mientras doblaba ropa, Luis llegó al cuarto con mi celular en la mano. Lo había tomado sin que me diera cuenta. Lo había revisado todo, hasta las conversaciones más antiguas, incluso las que no tenían relevancia.
No encontré nada raro, me dijo, sentado en la cama, pero no sabes cuánto odio sentir que tengo que revisar lo que haces. No encontré nada raro. Pero aún así me miraba como si supiera que escondía un crimen. Y en sus ojos ya no había amor, ni siquiera posesión. Solo había desconfianza, miedo, y una rabia contenida que me hizo temblar. Esa noche, mientras él roncaba a mi lado, cerré los ojos y sentí que ya no podía más. Me di cuenta de que ni siquiera el dolor me pertenecía, él lo había colonizado todo. Mis pensamientos, mis decisiones, hasta mi reflejo en el espejo. Había días en los que no podía mirarme a los ojos. Me daba vergüenza lo que había hecho, lo que había permitido, lo que había destruido. Y fue así, agotada, en una madrugada cualquiera, cuando decidí huir. Sin palabras, sin explicaciones, sin despedidas. No merecía ninguna. Solo tomé una bolsa con lo poco que pude y esperé a que él se durmiera profundamente. Caminé por el pasillo con los pies descalzos, sentía mi corazón golpearme las costillas como si fuera a explotar. Al salir, cerré la puerta despacio, casi como pidiendo perdón al aire que me acompañaba. Tomé un taxi, sin saber exactamente a dónde ir. Terminé en la casa de una amiga, con las manos temblando. Cuando me abrió la puerta, solo me miró y no preguntó nada. Me desmoroné sin necesidad de palabras. Lloré toda la noche. No solo por lo que perdí, sino por todo lo que me dejé quitar. Al amanecer, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, aire. Un aire que me quemaba por dentro, pero que al fin podía respirar. Al día siguiente, Luis apareció en la puerta de la casa. Tocó. Gritó. Suplicó. Amenazó. Todo en cuestión de minutos. Decía que sin mí no era nada. Que me iba a esperar siempre. Que lo había lastimado más de lo que él podía explicar. No lo abrí. Al final, se fue. Y yo empecé a reconstruir algo que aún no tenía nombre. No sabía si era libertad, o simplemente la ausencia del miedo. Lo único que sentía era que, aunque me doliera todo, ya no dolía estar viva. Un mes después, firmamos el divorcio. Sin lágrimas, sin abrazos. Solo un silencio que lo decía todo. Y así fue como acabó la historia que yo misma comencé creyendo que era amor. Salí del juzgado con los papeles del divorcio en la mano y una mezcla extraña de alivio y dolor en el pecho. Me hubiera gustado que ese momento se sintiera como una liberación total, como el final heroico de una historia de sufrimiento. Pero la realidad es que no me sentía triunfadora. No había victoria. Solo había una verdad cruda e incómoda, yo sola había cavado ese pozo. Nadie me había obligado a traicionar. Nadie me había arrastrado a los brazos de Luis. Fui yo quien confundió la calma con vacío, quien creyó que el amor tenía que doler para sentirse vivo. Fui yo quien destruyó a la única persona que me quiso de forma sana, y quien luego permitió que un extraño me redefiniera a su antojo. Me había convertido en mi propio enemigo. Por mucho tiempo, me dolió pensar en José. No por querer volver con él, eso ya no tenía sentido, sino por lo que representaba. José era la paz que yo había despreciado, la estabilidad que confundí con aburrimiento, el amor que rechacé porque no sabía amar sin vértigo. A veces me preguntaba si estaría bien, si había encontrado a alguien que lo valorara, si ya no pensaba en mí. Y en cierto modo, deseaba que no lo hiciera. No merecía un espacio en su memoria. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a mirarme al espejo sin sentir repulsión. Pasaron meses antes de que pudiera dormir sin sobresaltos. El miedo a que Luis apareciera de nuevo se volvió una sombra permanente, pero con el tiempo fui aprendiendo a vivir con esa sombra hasta que empezó a encogerse. Poco a poco, recuperé cosas que había olvidado que eran mías, mi ropa, mis amigas, mis risas sin culpa. Me reencontré con mi madre, a quien había mantenido lejos para no tener que explicar lo inexplicable. Me senté a hablar con ella una tarde, y lloré como una niña, sin pretender ser fuerte. Y aunque no me juzgó, su silencio decía lo que yo ya sabía, me había perdido a mí misma mientras intentaba encontrar algo que nunca existió. Hubo días en que me odié. Otros en que quise culparlo a él, hacer de Luis el villano absoluto de la historia. Pero sería otra mentira. Él fue quien fue. Yo fui quien permitió que creciera dentro de mí el tipo de amor que destruye. Lo amé con codicia, con necesidad, con ese tipo de amor que se vuelve prisión. Y eso no es amor. Es hambre. Hubo una noche en que volví a soñar con la versión de mí que fui antes de todo. Una mujer sencilla, que quería una vida tranquila, que no necesitaba fuegos artificiales ni tormentas para sentirse viva. Desperté con lágrimas en los ojos. No por nostalgia, sino porque entendí que esa mujer aún podía existir, si yo decidía reconstruirla desde el silencio, desde el error. Ahora camino diferente. No confío tan rápido, no entrego tan fácil, pero tampoco vivo encerrada en las paredes del miedo. Aprendí que la pasión no es garantía de amor, que el vértigo no es hogar, y que nadie, absolutamente nadie, vale lo suficiente como para perderte en él. No tengo una historia perfecta ahora. No hay un nuevo amor que cure lo que fue roto. No estoy sonriendo todos los días. No subo fotos inspiradoras. Solo estoy aprendiendo a restablecerme. A mirarme a los ojos sin huir. A quedarme conmigo, aunque a veces duele. A veces pienso en José y en Luis como puntos en una línea que cambió todo mi rumbo. Uno fue la paz que no supe sostener, el otro, el caos que no supe detener. Pero no los culpo. Ellos fueron capítulos. Yo soy la historia.
y aunque todavía me pesa, aunque nadie me enseñó a perdonarme del todo, ahora sé que el peor infierno no fue Luis, ni la traición, ni siquiera el final, fue olvidarme de mí para vivir la vida de alguien más. Hoy ya no busco intensidad. Busco verdad. Y aunque duela aceptarlo, a veces la única forma de volver a encontrarte, es después de perderlo todo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.